Colombia es un país con un alto perfil agrícola, donde muchas familias se dedican a trabajar en actividades propias del campo. Por eso se crea esta política de vivienda rural. Pero ¿en qué consiste? ¿Cuáles son sus beneficios y características? En el siguiente contexto se lo contamos. ¿Qué es la vivienda rural? En primer término tenemos que identificar y distinguir lo que es un predio rural de un predio urbano. El predio rural se caracteriza porque se encuentra separado de los asentamientos de las poblaciones de los municipios y la vivienda rural como tal está compuesta por dos elementos. Uno que es el lugar donde reside la familia, el núcleo familiar, y otro donde desarrollan las actividades que generalmente son agropecuarias. Usted cuando tiene o cuando va a adquirir un bien, tiene que asesorarse de un abogado y es importante, fundamental, que obtenga el certificado de tradición y libertad en el cual aparece quién es el titular del derecho real, quién es el propietario, si tiene una medida cautelar, un embargo, una inscripción de demanda, si tiene una hipoteca. Ese documento es el elemento fundamental a tener en cuenta para adquirir un bien. De otra parte, esas formas de adquisición, cuando la gente celebra contratos de promesa, que es muy usual en vivienda rural o en zonas rurales, esto no sirve para transferir propiedad. Hay que entender que el único documento idóneo para hacer la transferencia de la propiedad es la escritura pública celebrada ante notario y luego llevarla al registro. Por lo tanto, cada vez que alguien va a celebrar cualquier tipo de transacción, ese documento es el elemento que debe tener presente. El inmueble tiene que estar destinado a vivienda. Si es un lote que no está destinado a vivienda, evidentemente pues no puede entrar en esta categoría. Asimismo, el suelo, el terreno, tiene que estar clasificado como rural, tanto en el certificado de libertad y tradición como en los documentos correspondientes, escrituras, entre otros. Y la actividad y forma de vida tienen que ser netamente del campo, sus características físicas, sus linderos, todo este tema tienen que ser como tal del campo. ¿Existen subsidios para la compra de vivienda rural en Colombia? Sí. Vamos a nombrar tres que son como los más comunes. Y uno es la vivienda de interés social rural, el otro es vivienda de interés prioritario rural y el otro es el subsidio familiar de vivienda rural, que este último tiene dos vertientes, que es una para vivienda rural dispersa de interés social, que son los terrenos o las viviendas que están localizadas en un sector rural pero aislado del centro poblado, y la otra vertiente es la vivienda rural nucleada de interés social. La principal característica que una persona debe tener para adquirir inmuebles en Colombia es que tenga la plena capacidad legal. Esto es una aptitud de la persona para contraer obligaciones y adquirir derechos. Es importante mencionar que la capacidad legal se da por contar con la mayoría de edad, contar con alguna autorización legal y carecer como tal de alguna incapacidad de tipo legal que permita evitar la compra de bienes inmuebles. Ahora, se debe entender también y se debe diferenciar que existen ciertos requisitos actualmente para adquirir vivienda de interés social rural y vivienda de interés prioritario rural. ¿Cuál es la demanda de vivienda rural en Colombia? El déficit de vivienda afecta a 5.1 millones de hogares colombianos, de los cuales 2.3 millones habitan en suelo rural, lo que representa un 46.3% del total. Entre los datos estadísticos, según el último censo de población y vivienda realizado por el DANE en el año 2018, el déficit cualitativo afecta a 57.3% de los hogares rurales que tienen carencias en servicios básicos como por ejemplo el agua para cocinar, la recolección de basuras y el alcantarillado, que supera el 26.3%. En materia cuantitativa, el déficit es del 23.7%, cifra que se explica principalmente por el material inadecuado de la construcción de paredes y la cohabitación.
Cuando pensamos en vivienda, evocamos el entorno urbano, apartamentos, casas, conjuntos residenciales y muchas veces no nos enfocamos en lo que es la vivienda rural. Para analizar este contexto y este panorama, hemos querido invitar a Margarita Ruiz. Ella es directora de proyectos sociales y económicos de Asocajas, Asociación Nacional de Cajas de Compensación en Colombia. Y la saludo a esta hora, doctora Margarita, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Buenos días a la audiencia de Canal Institucional. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial de Asocajas. Bueno, doctora Margarita, usted muchas gracias por acompañarnos a esta hora y la primera pregunta es saber cómo están involucradas las cajas de compensación precisamente con esta política de vivienda rural. Las cajas de compensación en el país han sido siempre un aliado muy importante del gobierno nacional, especialmente en el tema de vivienda, donde somos un participante que aporta casi un 70% de los recursos destinados a vivienda en el país. Es importante mencionar que las cajas obtienen esos aportes de las empresas afiliadas que aportan por sus trabajadores formales. Doctora Margarita, Y nosotros... Sí, le quería preguntar si por medio de estas cajas de compensación los ciudadanos que nos están viendo en este momento en el campo, en las zonas rurales del país, pueden acceder a subsidios, beneficios para la compra de casas o la mejora de ellas. Sí, nosotros en Colombia tenemos la posibilidad de otorgar subsidio para vivienda rural. Hemos en los últimos años asignado una suma mayor a 57.000 millones de pesos para casi 3.000 subsidios rurales, de los cuales pues están, como lo mencionaban anteriormente, en zonas nucleadas o dispersas, y nosotros podemos asignar subsidios para construcción en sitio propio, mejoramiento de vivienda o adquisición de vivienda. Cuando se trata de construcción en sitio propio, estamos hablando de una suma aproximada a los 50 millones y cuando se trata de mejoramiento, de una suma aproximada a los 16 millones de pesos que se le otorga en subsidio familiar de vivienda a las familias afiliadas. Aquí en la práctica, doctora, sería importante también conocer cómo las personas pueden acceder a esos subsidios. Hagámosles un breve ejemplo que a ellos les permita tener ese panorama. Pues uno de los requisitos fundamentales, por supuesto, es que sea afiliado. Una vez la persona es afiliada, debe tener un hogar, el cual debe presentar a través de un formulario a la Caja de Compensación Familiar de su región. Con ella establece el procedimiento dependiendo de su opción de adquisición o de construcción en sitio propio. Construcción en sitio propio se refiere a cuando la persona ya tiene un terreno y desea construir en ese terreno rural una vivienda nueva, o si desea, como lo mencionaba la señora del video, un mejoramiento de vivienda, y en ese sentido entonces se postula para cualquiera de esas opciones de subsidio de vivienda. Una vez se postula, tiene que, como les menciono, conversar con la caja cuál es el procedimiento que debe seguir para esa postulación y qué requisitos o documentos debe